RCR, la red que comunica y une al Perú. Tiene lugar en Toronto, Canadá, el PIDA 2023, que es la convención minera más importante en el mundo. Está participando nuestro país con una delegación, tenemos entendido de cerca de 300 participantes, entre ellos ministro de Estado, el presidente del Consejo de Ministros, ministro de Economía y Finanzas, de Energía y Minas, representantes del empresariado ligados al mundo de la minería, también representantes de distintos gremios e instituciones. Vamos a tomar contacto precisamente a esta hora de Toronto, Canadá, con don Carlos Díaz Canseco, quien es el gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Don Carlos, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. José, como siempre, un placer estar con ustedes, y en esta oportunidad permíteme saludar a todas las mujeres en su día, hacer un homenaje a su labor, a su trabajo y a su participación cada vez más activa en todos los desarrollos que tenemos. Muchas gracias. Y una muestra de la participación de la mujer en el PIDA 2023, ¿no? Representante del empresariado, representante de distintos gremios profesionales, ¿no?, que están participando en Toronto, Canadá. Definitivamente, la mujer tiene una participación muy activa en todas las actividades acá en el PDAC, y no es menos en el tema de la delegación peruana, donde hay una gran participación de mujeres. Permíteme decirte que inclusive en el directorio del PDAC hay 3 mujeres peruanas, lo cual es un orgullo para nosotros. Hablemos ahora respecto ya a la expectativa como país, ¿no? ¿Cómo nos están viendo en el panorama de las inversiones en el mundo, don Carlos, ¿no? Esta convención es la más importante en el mundo. Perú está participando, mencionaba, con más de 300 representantes de distintas esferas, ¿no? ¿Cómo nos están viendo en estos momentos? ¿Seguimos siendo un país atractivo, a pesar que tenemos una cartera importante, un portafolio importante de proyectos? ¿Cómo nos ven? Mira, José, es importante decir que Perú es uno de los principales, una de las principales regiones mineras del mundo. Si consideramos toda la actividad minera, Perú está en 7º lugar, y si consideramos solamente los no ferrosos, estamos en el 4º lugar de actividad minera a nivel global. Entonces, Perú tiene los recursos y ha desarrollado actividad minera que lo pone en un sitial especial en el mundo, y en el mundo minero con peculiar interés. Tenemos una geología que permite seguir atrayendo la mirada del mundo. Hemos atravesado por una circunstancia política muy especial en los últimos meses y años. Entonces era importante que una delegación sustantiva del país venga a esclarecer las circunstancias que se están viviendo en el Perú. Había un poco de confusión con respecto al tema, pero creo que la presencia de las autoridades encabezadas por el primer ministro, el ministro de Economía, el ministro de Energía y Minas, el presidente del Banco Central de Reserva, así como la presencia de representantes de los gobiernos regionales, representantes de los inversionistas en el Perú, realmente han de alguna manera respaldado la posición del Perú como un país donde se puede desarrollar actividad minera. Entonces, sí, debo decirte que los inversionistas del mundo siguen mirando con interés las posibilidades de inversión en el Perú. Escuchamos con atención la presentación que tuvo el ministro de Energía y Minas hace unos días en la convención, ¿no? En esa misma línea, el presidente del Consejo de Ministros y el ministro Alex Contreras, el ministro de Economía y Finanzas, ¿no? Hay una cartera interesante de proyectos, hay un portafolio que siempre es optimista, pero sin embargo, la gran pregunta es, ¿por qué no avanzamos al ritmo que se desea? ¿Por qué no destrabamos estos proyectos, ¿no? Cuando echamos una mirada a la pizarra,
vemos que tenemos 40.000, 50.000 millones en proyectos, ¿no? Y eso se ve muy bien, ¿no? En términos terrenales, eso no logra aterrizar. ¿Cuál es la razón de fondo? Bueno, no hay una razón, hay varias razones y hay diferentes posiciones en los proyectos. Si quieres, una primera, de todas maneras, es el tema social que tenemos en Perú y el grado de conflictividad social que hay con respecto al tema minero. Ese es un tema importante a considerar y que esperamos poderlo trabajar de mejor manera en lo sucesivo. Creo que y por eso es importante también a que en Canadá hayamos estado gobierno nacional y gobiernos subnacionales, empresas, entidades e inversionistas, porque ese ha sido uno de los temas importantes a tratar, el tema social, cómo hacemos para reducir, y en esto se está trabajando y es un tema importante en el PAC, el tema del desarrollo territorial y el involucramiento de alguna manera público-privado para el desarrollo de las poblaciones de los entornos mineros. Lamentablemente lo que hemos visto en los últimos años es que si bien ha habido un cambio en la situación general del país en términos macro, es importante que nos fijemos ahora en los territorios y logremos obtener niveles de desarrollo aceptables para ellos. Estamos hablando de que se invierta con los recursos que existen, porque no hay una carencia de recursos, en salud, en educación, en infraestructura, etcétera, para que las poblaciones aledañas sientan los beneficios y no se sientan excluidas de lo mismo. Entonces, ese es un punto importante para el tema del desarrollo de los proyectos. Otro tema importante que se ha destacado acá es el tema de lo que llamamos la tramitología o el tema de los permisos. Se ha hablado mucho acá de, por ejemplo, cuánto toma desarrollar o obtener los permisos para exploración en Perú, que es una actividad que realmente no genera ningún tipo de contaminación. Entonces, en Perú puede llegar esto a tomar un par de años o algunas veces más, cuando en otros distritos mineros del mundo, en otros países, puede tomar 2 semanas. Entonces, esto significa que todas las actividades se retrasan, ¿no? Entonces, hay problemas de este tipo, o sea, estructurales en Perú, que tenemos que comenzar a trabajar más activamente, problemas de alguna manera, exceso de burocracia o agilización de proyectos. En este sentido también hay un anuncio interesante del primer ministro en el sentido de promover la simplificación y acelerar los procedimientos para lograr hacer avances en exploración y en las inversiones. Hay un paquete de inversiones en proyectos mineros que se quieren promover. Y también están los propios problemas de cada uno de los proyectos. Han cambiado los costos, hay problemas también técnicos en algunos casos, pero en general creo que ahora hay un panorama más favorable para el desarrollo de estos proyectos y esperamos que esto se consolide en los próximos años. Hubo 2 presentaciones muy interesantes en ese sentido acá en Toronto, una del ingeniero Sebastián Benavides y otra de José Vizquerra y también del señor Baenas de Safranal, donde hablaban de la importancia que tiene en estos momentos invertir pensando en el futuro. Esto es un buen tiempo para invertir, para hacer exploración y para desarrollar proyectos. Una empresa como Teck, por ejemplo, está invirtiendo en un proyecto tan importante como Safranal, que va para adelante. Esa es una buena noticia, sin lugar a dudas, ¿no? Pero además lo que usted nos mencionaba, el anuncio del presidente del Consejo de Ministros para destrabar futuras exploraciones y también los proyectos que están en cartera. Además, cuando uno mira, don Carlos, el tema de los logros alcanzados por los proyectos mineros, son significativos, ¿no?
Uno de ellos es la reducción de la pobreza, ¿no?, en muchos puntos del territorio nacional, ¿no? Eso es indiscutible, pero se encuentra también con otros problemas, ¿no? Uno de ellos es la corrupción, ¿no? Y el otro problema que se encuentra es la pobre calidad de los servicios que se ofrecen en las zonas, ¿no?, que ya no es un problema precisamente de las empresas, es un problema de cómo se utiliza, cómo se focaliza, cómo se gestionan estos recursos. Efectivamente, José, creo que es bien importante lo que mencionas. Y como decía yo antes, creo que en los 2 últimos años se han batido récords en la cantidad de recursos que han sido distribuidos a los gobiernos subnacionales, dígase gobernaciones y alcaldías. Sin embargo, también las estadísticas nos dicen que el nivel o la capacidad de acción de estas administraciones es bien limitado, no llegando a gastar ni siquiera el 70% de lo que tienen disponible. Ese es número uno. Y número dos, en muchos casos las inversiones que se hacen pues no se concluyen. ¿Por qué? Por diferentes temas que hay, entre otros, problemas administrativos y problemas de corrupción que son conocidos por todos. Ya la Contraloría de la República también ha hablado de la cantidad de proyectos paralizados que hay en el Perú. Entonces, ese es un problema serio que también tenemos que abordar. Y en esto creo que yo un poco la decisión y de alguna manera el mensaje de muchas empresas es el de tratar de vincularse directamente con los gobiernos subnacionales para colaborar en el desarrollo de los proyectos, porque las trabas administrativas para ellos también son grandes. Y entonces creo que con la experiencia que tiene el sector minero para hacer planeamiento y gestión de proyectos, puede ser un gran aliado de las comunidades y de los gobiernos subnacionales para gestionar proyectos que permitan el beneficio de todos los peruanos, porque en estos momentos, días no podemos tener regiones donde habiendo inversiones o recursos de magnitud importante, gracias a las inversiones que se hayan hecho, no hayan colegios adecuados, no hayan postas adecuadas, no se pueda desarrollar infraestructura y comunidades se vean de alguna manera afectadas por estas carencias. No, eso creo que ya no es aceptable. Ahora, en esa línea de análisis que usted traza, don Carlos, ¿hay voluntad de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, hay voluntad de parte de las instituciones del gobierno en acompañar de una manera más directa a los gobiernos subnacionales para, primero, brindarles orientación, luego acompañarlos en la parte técnica, destrabar los proyectos que más se requieren? Porque uno de los grandes problemas que uno tiene es esto no se traduce en lo que nosotros vemos en la producción, pero cuando uno mira las cifras no engañan, ¿no? El otro día conversaba con el exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, y me explicaba un tema. Me dice, hay 38 distritos en el país que reciben más recursos por canon y regalías que los distritos mesocráticos en Lima. 38 distritos en el interior del país, pero sin embargo, ninguno le da una utilización bien focalizada, bien gestionada de estos recursos. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente que la Contraloría actúe, mencione informes y nos quedamos en eso, o tenemos que ser mucho más enfáticos en garantizar que esos recursos lleguen. José, creo que ese es el punto y ese es el tema de que se está hablando ahora. Un mayor involucramiento del sector privado como parte de la comunidad para contribuir a que los recursos sean usados de manera adecuada. Ya se ha mencionado, Víctor Govich ha sido enfático en este tema, que si no se resuelve ese problema, pues de alguna manera la sostenibilidad del sector se ve afectada. Entonces sí, creemos que la capacidad, si las empresas trabajan de la mano con el gobierno nacional y con los gobiernos subnacionales, pensamos que puede haber una contribución importante para que se destraben los proyectos y los recursos sean usados de mejor manera
para beneficio de las poblaciones, porque como insisto, no en pleno siglo XXI no puede ser posible que tengamos situaciones de pobreza como las que se pueden observar en algunas regiones. Hemos avanzado, eso es innegable, pero todavía hay una situación que se debe reducir más y ser más eficientes en el uso de los recursos para que todos los peruanos tengamos de alguna manera acceso a buenas condiciones de salud, buenas condiciones de educación y de infraestructura para beneficio de todos. Bien, antes de culminar, me gustaría que me cuente acerca de la Convención Minera PIDAC 2023, ¿no? Sabemos que reúnen a 25.000 participantes de distintas partes del mundo, representantes de gobierno, representantes CEO de las principales empresas. Por eso es la trascendencia y por eso marca una expectativa la participación de Perú. Efectivamente, el PDAC, como bien lo has dicho, es la principal convención minera para promover inversiones a nivel mundial. Y realmente hay una gran cantidad de gente. Te comentabas al principio, la delegación peruana es una delegación muy importante, porque como productores importantes de minería a nivel global, pues tenemos que tener una representación en tal sentido. Hay avances grandes, es muy importante, pero también lo que estamos promoviendo acá son los eventos que tenemos que hacer en Perú, porque a Perú también tenemos que atraer a estos inversionistas. Entonces, en mayo, y lo estamos trabajando mucho acá, en mayo tenemos el ProExplo, que es un equivalente al PDAC, y el ProExplo lo que hace es de alguna manera presentar todos los temas de exploración que se están haciendo en el Perú. Esto va a ser en mayo, la presidencia la tiene el ingeniero Sebastián Benavides, y creo que va bastante bien. Y otra cosa que también es importante, estamos trabajando acá también haciendo las coordinaciones y hablando con, no solamente con el público canadiense, sino con público de todo el mundo, por el Perumín, porque este año, en septiembre, nuevamente tenemos Perumín en Cerro Juli, Arequipa. Entonces es importante también atraer no solamente acá la mirada de los inversionistas hacia Perú, sino invitarlos a Perú para que conozcan, para que interactúen con la realidad peruana y vean cuáles son las condiciones para el desarrollo minero en nuestra región. Y en eso, debo decirte, también estamos trabajando fuerte y esperamos que este Perumín sea tan o más importante que el Perumín del año pasado. Estamos haciendo esfuerzos grandes por atraer las miradas del mundo a Perú y que vengan los inversionistas de todo el mundo. El año pasado tuvimos representantes de cerca de 50 países. Esperamos tener un poco más y ya se están asegurando la llegada de los principales inversionistas a este gran evento que se hace en Perú, que también, vale la pena decir, es uno de los más importantes eventos mineros que se hace a nivel mundial. Don Carlos Díaz Canseco, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, muy reconocido por esta comunicación directamente desde Toronto, Canadá. Gracias y éxitos, muy amable. Muchas gracias, José, encantado, un abrazo y saludos para todos y para todas en el Perú. Gracias, conversamos desde Toronto, Canadá con don Carlos Díaz Canseco, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas de Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú.